profundidad o abisales. Los crossopterigios, ¿cierto?, dan posteriormente origen a los anfibios y su característica principal es que las aletas, ¿cierto?, que son carnosas o como un muñón, son las extremidades que posteriormente originan las extremidades de los vertebrados tetrápodos o de los vertebrados terrestres. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos las subclases actinopterigios, que son peces de aleta radiada, ¿ya?, de los cuales hay varios grupos, ¿ya?, pero lo más importante es la división esta que se conoce como Teleostei, que corresponden entonces a los peces de importancia económica eh, que consumimos habitualmente: jurel, congrio, qué sé yo, la palometa, el bacalao, la merluza. Todo eso, ¿cierto?, corresponden a este grupo de peces de aleta radiada, ¿cierto?, que se agrupan en la división Teleostei. Si uno analiza la riqueza, ¿cierto?, y distribución de peces, bueno, obviamente, ¿cierto?, son vertebrados que están adaptados a la vida acuática, ¿ya? La mayor parte, ¿cierto?, de la riqueza, es decir, el número de especies diferentes que encontramos en la naturaleza, corresponden a peces de aguas saladas o aguas marinas, que corresponden casi al 60% de los peces a nivel global. Por otro lado, dentro de los peces de agua dulce, estos alcanzan aproximadamente el restante por ciento, ¿cierto?, de su diversidad, que corresponde aproximadamente al 42%. De los peces de agua dulce, básicamente los peces de agua dulce primarios o agua dulce, digamos, obligatorios, corresponden a un 33%. Aquellos peces de agua dulce secundarios, es decir, que se adaptan, por ejemplo, a ambientes estuarinos o algo así, son aproximadamente un 8,1%. Y los peces diadromos, eso es decir, que pueden vivir tanto en agua dulce como en agua marina, no alcanzan ni siquiera al 1%. Dentro de los peces de agua de mar, los peces, ¿cierto?, de aguas tropicales o de aguas cálidas corresponden, ¿cierto?, a la mayor diversidad, es decir, la zona de los trópicos, de los arrecifes de coral, etcétera, prácticamente concentra el 40% de todos los peces a nivel global. Los peces de aguas frías marinas, como en el Antártico, y los de corrientes frías, como la de Humboldt, alcanzan aproximadamente el 5,6% de la riqueza. Los peces de profundidad bentónico, un 6,4%, es decir, son peces, digamos, que hay que capturarlos, ¿cierto?, en las profundidades de los océanos. Y los pelágicos, es decir, que están en la superficie de la columna de agua, corresponden a aproximadamente un 5%, de los cuales un 1,3% corresponde a los peces pelágicos del sistema, digamos, superficial intermareal. Los peces, obviamente, no se encuentran distribuidos igualmente, ¿cierto?, y su riqueza igual, en toda, digamos, la columna de agua, ¿ya? Los mares son un ambiente relativamente inhóspito para la vida, y aún así, ¿cierto?, los peces se han adaptado considerablemente, ¿cierto?, a estos ambientes estresantes, ¿ya? Usted puede darse cuenta, ¿cierto?, de que en general en la columna de agua, las primeras capas, que se conoce como epipelágica, es en realidad la que tiene mayor diversidad, ¿ya?, tanto en biomasas, como nos expresa acá, como en el número, ¿cierto?, de especies. ¿Por qué razón? Bueno, porque la luz ya va a penetrar hasta aproximadamente los 1000 metros de profundidad. En esa zona, ¿cierto?, que se conoce en general como mesopelágica, es posible, ¿cierto?, encontrar organismos del fitoplancton, que son la base de la cadena alimentaria en los mares. Y por lo tanto, la mayor parte de los peces, ¿cierto?, se alimenta del fitoplancton y zooplancton también, ¿ya? O si no, son peces carnívoros, ¿ya?, que se comen a otros peces. Por esa razón, la mayor cantidad o la mayor proporción
de la biomasa de los peces, ¿cierto? Se encuentra en la zona mesopelágica. Además, la temperatura, así como las corrientes marinas, permiten entonces un intercambio de las aguas y de los nutrientes en esta zona que nosotros conocemos como mesopelágica. También la temperatura va disminuyendo considerablemente a medida, ¿cierto?, que va aumentando la profundidad de la columna de agua. Y para el caso, ¿cierto?, eh, de soportar, ¿cierto?, los procesos vitales de las especies, ¿cierto? Obviamente que la zona mesopelágica es la más adecuada o favorable para la vida. Después de los 1000 metros de profundidad tenemos la zona, ¿cierto?, profunda, que se llama batipelágica, ¿ya? Y debajo, ¿cierto?, de los 3000 metros nosotros tenemos la zona abisal. Ustedes pueden darse cuenta acá que en la zona batipelágica y en la zona abisal, bueno, la luz prácticamente no penetra, por lo tanto, ¿cierto?, es un ambiente completamente oscuro y en esas profundidades los peces, ¿cierto?, y otros animales que lo habitan desarrollan mecanismos, ¿cierto?, de luminosidad como fosforescencia, fluorescencia, para poder, digamos, identificarse, cazar otros animales, marcar territorio, etcétera. Pero junto con la profundidad, la temperatura va disminuyendo, ¿cierto?, considerablemente, ¿ya? Si en la superficie de las aguas nosotros teníamos aproximadamente 25 grados Celsius, a medida, ¿cierto?, que pasamos los 1000 grados, la temperatura disminuye, ¿cierto?, a 5 grados y posteriormente casi al punto de congelación. No solamente la temperatura disminuye, sino que la presión de la columna de agua aumenta considerablemente y por esa razón entonces los peces de profundidad o abisales prácticamente nunca salen a la superficie y cuando usted los captura por qué sé yo, algunas mallas o alguna actividad em, de investigación, se deforman cuando los sacan rápidamente hacia la superficie de la columna de agua. Entonces, obviamente que no todo el mar, ¿cierto?, soporta la vida de los peces y en realidad el mar es también, ¿cierto?, un desierto de agua, donde la vida solamente está en la parte superficial y todo el resto, ¿cierto?, corresponde a un desierto oscuro, frío, húmedo y de alta presión. Aún así, los peces, ¿cierto?, han sido bastante exitosos para colonizar tanto los ambientes marinos como los ambientes dulceacuícolas. Y en general tenemos dos tipos de diseño de los peces: los peces cartilaginosos y los peces óseos. ¿Cuál es la característica principal de los peces cartilaginosos? Bueno, en ambos casos el cuerpo es fusiforme, es decir, es hidrodinámico para vencer, ¿cierto?, la resistencia del agua, que normalmente es más densa, ¿cierto?, que el aire, y obviamente, ¿cierto?, pone, ¿cierto?, una resistencia al desplazamiento de los animales, ¿ya? En el caso de los peces cartilaginosos, estos están diseñados con tres grandes partes de su cuerpo: la cabeza, la, el tronco, ¿ya?, y la cola. La cola, típica, ¿cierto?, de los peces cartilaginosos, es de tipo heterocerca, es decir, el lóbulo superior de la aleta caudal es mucho mayor que la aleta inferior. La cabeza se origina desde la punta de la nariz hasta la inserción de las aletas pectorales. La boca es de posición ventral. En el tronco normalmente se encontramos tanto las aletas pectorales, las aletas pélvica o ventral y la aleta, ¿cierto?, dorsal, que es la que normalmente se asoma cuando se acerca un tiburón por la superficie del agua, ¿ya? Las branquias son internas y se abren, ¿cierto?, hacia el exterior
por unas aperturas branquiales, ¿ya? Como este animal es más pesado que el agua, más denso, tiene que nadar constantemente, ¿cierto?, para mantenerse a flote, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, los tiburones atacan a sus presas o se alimentan, ¿cierto?, desde la zona, digamos, inferior de la columna de agua hacia la superficie o de lado. No pueden morder de frente, en teoría, ¿ya? Y son animales, digamos, bastante feroces. Todos los peces son animales ectotermos, es decir, que dependen, ¿cierto?, de la temperatura ambiental para mantener su metabolismo, ¿ya? En ambientes, por esa razón, la mayor parte, ¿cierto?, de los grandes tiburones se concentra en aguas cálidas y no en agua fría, afortunadamente para nosotros, ¿ya? Y además, ¿cierto?, son animales de crecimiento continuo, crecen en toda su extensión de su estado de vida y pueden en algunos casos llegar a ser gigantescos, ¿ya? Siempre y cuando el hombre no los cace o lo pesque primero. Los tiburones tienen unas aletas copuladoras que se denominan clasper, ¿ya? Y su fecundación, ¿cierto?, es interna. La, los sistemas orgánicos de los peces, ¿cierto?, están enunciados acá. Bueno, partiendo, ¿cierto?, de la boca, ellos se continúan, ¿cierto?, con la faringe. Luego, ¿cierto?, la faringe, ¿cierto?, se abre, ¿cierto?, a través de las branquias, ¿ya? Las branquias están en contacto con el corazón y allí, ¿cierto?, en las branquias se produce el intercambio respiratorio. El corazón tiene tres cámaras, ¿ya? Ninguno de estas cámaras, ¿cierto?, tiene un tabique que separa las cámaras entre sí y por lo tanto, ¿cierto?, hay una mezcla entre sangre oxigenada y la sangre, ¿cierto?, que tiene CO2. El sistema digestivo, ¿cierto?, se continúa con el estómago, el intestino delgado y grueso, y al interior, ¿cierto?, del intestino, los peces cartilaginosos normalmente presentan estas superficies, ¿cierto?, que aumentan el área de absorción de los alimentos y que se conoce como válvula en espiral. Normalmente, ¿cierto?, los sistemas reproductores están en la parte dorsal, se continúan, ¿cierto?, con los conductos, ¿cierto?, del riñón, son los dos, evacúan por la misma vía hacia la zona de la cloaca, donde también desemboca el sistema digestivo, ¿ya? El riñón de estos peces, ¿cierto?, es bastante simple, son riñones ospistonéforos, ¿ya? Que pueden, digamos, excretar urea, ¿ya? Pero no son tan eficientes en regular, ¿cierto?, las sales. Como este animal es un animal relativamente móvil y depredador, su cerebro, que es, aunque es pequeño, es relativamente grande en comparación, ¿cierto?, con su tamaño corporal y es una de las adaptaciones que tienen en general los depredadores, ¿ya? ¿Consulta hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. Que al Dígame. principio de la diapo pasada, Ujú. dijo que los peces cartilaginosos tenían un tipo de cuerpo especial. No alcancé a escuchar ¿De eso. qué, perdón? Que tenían ¿Un qué? un tipo que poseen ese tipo de cuerpo y dio como un nombre, pero no alcanzó a escuchar bien. Generalmente todos los peces son fusiformes, Eso. ¿ya? Fusi, con F, ¿o no? Con F, sí, fusiformes que Ah, son ya. alargados, ¿ya? Y eso Ya. es, o cuerpos hidrodinámicos, ¿ya? Ah, ok. Pero una característica importante de los peces, cartilaginosos en particular,
es que ellos tienen, ¿cierto?, unas escamas muy peculiares que se denominan placas placoideas o escamas placoideas. No sé, alguien me lo preguntó la semana pasada. Las escamas placoideas parecen una especie como de avión, ¿ya? Pero si usted lo mira, ¿cierto?, en forma tridimensional, eh, estas escamas, ¿cierto?, tienen una especie de pedúnculo y en la parte superior está, digamos, la escama propiamente tal que protege al tegumento, ¿ya? Con ese pedúnculo normalmente esa escama está unida, ¿cierto?, a la dermis o el tegumento del pez y dejan una especie de cámara o espacios entre las diferentes escalas o diferentes escamas del pez. Entonces, ¿qué pasa con ello? Bueno, de partida, ¿cierto? El agua penetra por esa cámara, ¿cierto? Y, y se produce, digamos, aquí un movimiento pequeño, ¿ya? Y eso favorece de que la hidrodinámica del pez sea, digamos, muy alta, ¿ya? O sea, cuando el, el tiburón, un pez cartilaginoso, se mueve, en realidad el movimiento alrededor del agua, alrededor del tiburón, casi ni se percibe, ¿ya? Es por esa razón entonces que son excelentes depredadores. Yo no sé si ustedes han visto esas imágenes de los autos cuando ponen como una especie de humo y cuando el auto es más hidrodinámico, ¿cierto? El humo, ¿cierto? Se va como con flujo laminar, ¿ya? Como una sola línea paralela al vehículo. Bueno, lo mismo pasa con los tiburones. Cuando un tiburón avanza por la columna de agua, prácticamente no altera el movimiento de las aguas porque es como si metiera mucha bulla, ¿ya? Rápidamente, ¿cierto?, serían detectados por otros peces y arrancarían, ¿ya? Bueno, este diseño de las famosas escamas placoideas también fue ocupado, ¿cierto?, para el diseño de las placas que protegían a los transbordadores espaciales, ¿ya? Porque es un diseño ingenieril muy eficiente, ¿cierto?, para reducir las fricciones, ya sea del aire o del agua, y, y tener, ¿cierto?, un flujo laminar prácticamente en toda su extensión. Como ustedes pueden ver también, ¿cierto?, estas escamas placoides, ¿cierto?, tienen una base acá que es una especie de diente, ¿ya?, que es muy afilado, ¿ya? Y por esa razón también cuando uno toca o un tiburón rosa, digamos, con la piel, ya sea de otro pez, puede causarle, ¿cierto?, una herida. Y eso hace, ¿cierto?, de que obviamente el animal lo detecte aún más rápidamente, ¿cierto?, si está sangrando. Antiguamente, ¿cierto?, la piel de los tiburones era utilizada para confeccionar papel lija para la industria de muebles, ¿ya? Obviamente en la actualidad eso ya no se ocupa, pero aún así la depresión o la predación sobre los tiburones, ¿cierto?, es muy alta porque son parte de la alimentación humana, son parte de algunos tipos especiales, digamos, de alimentación y remedios o medicina, digamos, tradicional, y por lo tanto entonces se los capturan en grandes cantidades, ¿ya? En algunos casos, fíjense ustedes, solamente le sacan la aleta dorsal y el resto del cuerpo, ¿cierto?, lo tiran al mar y el tiburón, chicos, termina desangrándose. Todos los peces cartilaginosos, ¿cierto?, tienen fecundación interna. Aquí tenemos, ¿cierto?, estas aletas copuladoras que se conocen como clasper, ¿ya? Los peces cartilaginosos pueden ser ovíparos, es decir, poner sus huevos, ¿cierto?, en el ambiente, normalmente, ¿cierto?, asociada a una especie de vaina que flota en la superficie del mar o se une, ¿cierto?, en el intermareal a las algas o las piedras, ¿ya? Al interior de estas vainas, normalmente, ¿cierto?, el pez está asociado a una bolsa alimenticia que se conoce como saco vitelino, ¿ya? En otros casos, los peces pueden ser ovovivíparos, es decir, em, retener estos huevos, ¿cierto?, al interior de la cavidad, normalmente, ¿cierto?,
en el estómago, ¿cierto? Y liberar posteriormente los peces cuando ya están en un estado temprano del desarrollo. Obviamente, ¿cierto? Que los peces cartilaginosos, la mayor parte de ellos son de agua de mar, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces presentan los típicos problemas, ¿cierto? De osmorregulación en agua marina, ¿ya? De partida, ¿cierto? Este animal consume agua, ¿cierto? Cuando está nadando, cuando abre la boca, ¿cierto? Por los sistemas, digamos, de respiración o cuando se alimenta de otros peces, digamos, que también son salados. Por lo tanto, entonces, la cantidad de sales al interior del cuerpo y de los tejidos, ¿cierto? De este animal son muy altos. Normalmente el agua de mar tiene una concentración de 35 partes por mil, ¿ya? La sangre al interior, ¿cierto? De los tejidos tisulares al interior del cuerpo de un pez cartilaginoso, también, ¿cierto? Están a 35% por mil, ¿cierto? Partes por mil. Y es decir, tiene, ¿cierto? Un equilibrio isosmótico con el agua de mar. Es decir, aquellas aguas de mar, ¿cierto? Que ingresa al cuerpo del animal junto con las sales, se mantiene en la misma concentración que los sistemas que excretan estas sales, ¿ya? Entonces, normalmente, ¿cierto? El agua es absorbida por las branquias y el tegumento. Las branquias normalmente bloquean la pérdida de urea, ¿ya? Parte de esa urea, ¿cierto? Es retenida por los riñones, ¿cierto? Y el exceso de sales, ¿cierto? Son secretadas por la glándula rectal, que está asociada al sistema digestivo y que posteriormente excreta esas sales en la orina, ¿ya? Aún así, este animal, ¿cierto? Como tiene un riñón relativamente poco eficiente para la excreción de sales, eh, soluciona, digamos, sus problemas de hemorregulación acumulando urea en los líquidos corporales, es decir, en la sangre, ¿eh? Son el único grupo de vertebrados que puede soportar altas concentraciones de urea en la sangre, puesto que la urea es tóxica, ¿eh? Y normalmente, ¿cierto? Los vertebrados terrestres se excreta fuera del animal, ¿eh? De esa manera, entonces, el tiburón, ¿cierto? En general, los animales cartilaginosos, los peces cartilaginosos pueden, digamos, homorregular en agua de mar. Los peces, digamos, los tiburones, no pueden remontar río arriba, y a pesar de que usted ha visto en las películas que se meten a los lagos y cosas por el estilo, eso en teoría no sería posible, ¿ya? Puesto que la escasez de sales, digamos, en el agua de un río, ¿ya? Haría que el tiburón que tiene mayor concentración de sales comenzara entonces a perder agua y se deshidrataría. La diversidad de peces cartilaginosos es bastante alta, ¿ya? A pesar de ser un grupo antiguo. En general, ¿cierto? Se le conoce también como animales de fósiles vivientes, porque su diseño, ¿cierto?, ha permanecido sin grandes cambios a partir de lo que se evidencia en la estructura de los fósiles más antiguos, ¿ya? Tenemos este que es el Holocefali o pez ángel o quimera, ¿ya? Es un animal cosmopolita, aquí también en la región existe. Después tenemos, ¿cierto?, los tiburones en distintos grupos. Este es el pez más grande que existe, que es el tiburón ballena. Sin embargo, ¿cierto? No es un animal eh, carnívoro, sino que se alimentan de fitoplancton o zooplancton, al igual que las mantarrayas y las rayas, que en general, ¿cierto? Son nutritívoras. En algunos casos, ¿cierto? Yo pregunto, ¿cuál es el pez más grande, ¿cierto?, que existe en la naturaleza? Y muchos me ponen la ballena. La ballena no es un pez, es un mamífero. El tiburón ballena sí lo es. Consulta hasta acá. Yo tengo una, profe. Dime. Un poco bajo, pero te escucho. Ok. Ya, la pregunta que tengo es si hay una diferenciación estructural entre los machos y las hembras en los peces cartilaginosos.
Normalmente existe dimorfismo sexual en los tiburones, ¿ya? Y los machos son los que tienen la aleta copulatoria, no las hembras. Ojo con eso. ¿Alguna otra consulta? Todos los machos pertenecientes a los cartilaginosos tienen la aleta copulatoria. En algunos casos, como el loro stefani, no lo tiene, ¿ya? Pero normalmente los machos son de colores, digamos, más, ¿cómo lo podríamos llamar? Más atrayentes, y en general son de mayor tamaño, ¿ya? En algunos casos puede que existan especies, digamos, que no tengan dimorfismo sexual y que solamente al abrir, digamos, la cavidad abdominal usted puede identificar el sexo del animal, ¿ya? Cualquiera sea el caso, la diferenciación, digamos, de estos peces, digamos, en algunos casos es reflejado por la coloración, ¿ya? Aunque muchos de estos animales, ¿cierto?, tienen en general colores relativamente homogéneos, ¿ya? Normalmente son parduzcos. Y la razón principal es porque la visión de ellos, ¿cierto?, ven en blanco y negro o en escala de grises. En cambio, los peces de óseos sí tienen múltiples colores, ¿cierto? Y ven completamente a color. ¿Alguna consulta? Yo no. No, profe. Dime. ¿Aló? No, profe, no hay No, dudas. no ya. dije que yo no. Ok. Bien, pasamos entonces ahora al diseño, ¿cierto?, de los peces óseos, ¿ya? El diseño del pez óseo también, como pueden ver, ¿cierto?, corresponde a un cuerpo fusiforme o alargado, ¿ya? Normalmente, ¿cierto?, el cuerpo está organizado en la cabeza, ¿ya? El tronco y la cola. La cola, ¿cierto?, tiene normalmente una depresión, que es el pedúnculo caudal, por donde usted lo puede tomar, ¿cierto?, cuando va a la pescadería o a comprar pescado. La cabeza está determinada o corresponde, ¿cierto?, desde la punta de la boca hasta el arco mayor del opérculo, ¿ya? La boca, obviamente, acá es de posición terminal, es decir, está al frente del animal, tiene en general, ¿cierto?, una órbita ocular bastante grande en relación al tamaño del animal, y estos peces ven, como les digo, con visión de color, ¿ya? El resto del cuerpo aloja, ¿cierto?, a los distintos tipos de aletas. Acá tenemos, ¿cierto?, la aleta pectoral, que se ha desplazado, ¿cierto?, en forma lateral al cuerpo, la aleta pélvica, que está en la parte ventral, y la aleta anal, ¿cierto?, que está cercano, ¿cierto?, a la cloaca. Normalmente, ¿cierto?, estas aletas son de tipo, son flexibles, eso se me había olvidado mencionarles, ¿ya? Y están, digamos, constituidas, ¿cierto?, por radio y normalmente, ¿cierto?, el tegumento, ¿ya? En cambio, las aletas de los peces cartilaginosos, ¿cierto?, son aletas fijas, ¿ya? Las aletas del tiburón, ¿ya?, son prácticamente una especie de, como un alero, digamos, que le da una cierta maniobrabilidad, o más que maniobrabilidad, como una especie de sustento aerodinámico, o mejor dicho, hidrodinámico, ¿ya? No mueven las aletas para nadar, ¿ya? Y el pez tampoco mueve, el tiburón no mueve la cola, sino que mueve en general todo el cuerpo en forma de S para desplazarse. En cambio, los peces óseos no. Las aletas, ¿ciertos?, pectorales se mueven, ¿cierto?, en forma, eso es la aleta la que se mueve en forma de S, ¿ya? El movimiento, ¿cierto?, del cuerpo generalmente va desde el tercer parte del cuerpo hacia la cola, es decir, solo mueven esta sección, y pueden detenerse, avanzar, retroceder, qué sé yo, subir y bajar, cosa que los tiburones normalmente no lo hacen, ¿ya? Porque ellos
rápidamente, ¿cierto? Nadan con parte de su cuerpo, con movimiento, ¿cierto? De la cola, y cuando nadan, ¿cierto? Lo hacen de forma recta y qué sé yo, y si se meten, qué sé yo, en una cueva o una cosa, no pueden retroceder, ¿ya? En cambio, estos peces no. Y más encima, ¿cierto? Estos peces tienen al interior un órgano hidrostático que le permite flotar sin gasto de energía, es decir, sin mover el cuerpo, y con suaves movimientos, ¿cierto? De sus aletas pectorales pueden avanzar, qué sé yo, subir, bajar, etc. Tienen una excelente visión, pero además, ¿cierto? Tienen esta otra estructura que se denomina línea sensorial o línea lateral, que es una línea sensorial, ¿cierto? Que le permite al pez detectar prácticamente cualquier tipo de perturbación en el agua que lo rodea, ¿ya? Por esa razón, entonces, son, bueno, bastante difíciles de capturar, incluso con lienza o con una caña de pescar. Aquí tenemos el diseño de la vejiga natatoria. Normalmente, ¿cierto? Esta vejiga, ¿cierto? Está pegado a la columna vertebral por detrás del sistema digestivo. Es una bolsa que deriva del sistema digestivo y que se especializa en tener ciertos gases al interior de esta estructura, ¿ya? Acá tenemos entonces esta especie como nódulo que está rodeado, ¿cierto? Por una arteria, ¿cierto? Y por una vérula en dos partes, ¿cierto? De esta vejiga, y que normalmente, ¿cierto? Este sistema puede bombear o sacar los gases que están presentes al interior de ese órgano. Así entonces, las arterias, ¿cierto? Pueden bombear normalmente CO2 o nitrógeno, ¿cierto? Hacia el interior de la vejiga, o la pueden retirar a través del sistema venoso, ¿ya? La glándula de gas o la glándula, ¿cierto? Hidrostática, entonces hace que esta estructura que está al interior del cuerpo del pez óseo pueda inflarse y se pueda desinflar, digamos, en forma regulatoria, ¿ya? Normalmente, ¿cierto? Cuando el pez, aquí está al revés la cosa, cuando el pez retira el gas de la vejiga, ¿ya? Entonces la vejiga, ¿cierto? Disminuye su tamaño, se hace más densa, el pez, ¿cierto? Puede descender, al igual que en el caso de un submarino. Y cuando bombea, ¿cierto? Gas hacia el interior de la vejiga, esta, ¿cierto? Se infla y puede entonces el pez subir por la columna de agua, ¿ya? De esa manera, entonces, ese órgano hidrostático le permite al pez, ¿cierto?, tener flotabilidad cero, y sacando o bombeando gases al interior de esa vejiga, el pez puede subir o bajar a través de la columna de agua. Otras particularidades del diseño, ¿cierto?, de los peces es lo que está señalado acá. Bueno, de partida, ¿cierto? La boca del animal es bastante grande y flexible. Se sigue, ¿cierto? Por la parte, ¿cierto? De la faringe. La faringe está asociada a las hendiduras, a las branquias. Las branquias, ¿cierto? Se abren hacia el exterior a través, ¿cierto? De las hendiduras branquiales, pero está recubierto por un hueso que es el opérculo, ¿ya? Que es normalmente la agalla que nosotros conocemos, ¿ya? El riñón de estos peces, ¿cierto? Al igual que el de los peces cartilaginosos, es bastante flexible, puede dilatarse bastante para contener, ¿cierto? El alimento, el bolo alimenticio, ¿ya? Y se continúa con el sistema digestivo, con el intestino delgado y con el intestino grueso o recto. Aquí no hay glándulas de válvulas en espiral, pero sí tienen estas estructuras que se denominan secos o ciclos pilóricos, que aumentan la superficie de absorción,
Al igual que en el caso de los peces cartilaginosos, los peces óseos son animales ectotermos y por lo tanto dependen, ¿cierto?, de la temperatura ambiente para sus actividades metabólicas. Como es un animal ectotermo, también presenta crecimiento continuo y pueden llegar a alcanzar ciertos grandes tamaños. Crece durante toda su vida, a menos que sea depredado, ya sea por otro pez o por el hombre, ¿ya? Otra característica importante de esto, ¿cierto?, es que la gónada se ha desplazado a la parte ventral del animal, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, que el riñón es de tipo ya mesonéfrico, es un riñón un poco más eficiente, y también, ¿cierto?, junto con la vejiga natatoria, ¿cierto?, se encuentran en la parte dorsal del animal. Y todos estos conductos, ¿cierto?, desembocan en la cloaca del animal, al igual que el sistema digestivo. Ustedes pueden darse cuenta también acá que las aletas se ven flexibles, están formadas, ¿cierto?, por espinas o por radio, ¿ya? Y en el caso de los peces lobulados, estos radios, ¿cierto?, forman una especie de una aleta carnosa, un muñón, que tiene unos pocos huesos muy similares, ¿cierto?, a los huesos del carpo de los vertebrados terrestres. Otra característica importante, ¿cierto?, es que su sistema esquelético, la columna vertebral, está completamente osificada en los animales adultos, ¿ya? De allí viene la característica que agrupa a todos estos peces, que son peces, digamos, de endoesqueleto óseo. Otra característica es que aquí en los peces óseos se puede ver más claramente, ¿cierto?, la organización metamérica del animal, que es un recuerdo, ¿cierto?, una herencia primitiva de la organización metamérica de los invertebrados, y para el caso, ¿cierto?, del sistema muscular y del sistema nervioso, esto tiene entonces una organización metamérica que se repite a lo largo del eje del cuerpo. Si usted ha cocinado un pez, ¿cierto?, lo ha pelado, ¿cierto?, y ha freído una presa, ¿ya? Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que el músculo está formado, ¿cierto?, por esas estructuras repetitivas, ¿cierto?, que se conocen como miómeros. Estos peces tienen una superficie, ¿cierto?, de su tegumento mucho más suaves, tienen escamas normalmente cicloides que están presentes, ¿cierto?, a lo largo de todo el eje del cuerpo y algunas otras escamas especializadas, ¿ya? En la zona de la línea lateral, estas escamas, ¿cierto?, están perforadas para conectarse con la línea sensorial que está, digamos, corriendo en ese sector. Estos peces tienen una excelente visión y también, ¿cierto?, un muy buen olfato que junto con la línea lateral le provee entonces las capacidades sensoriales para escapar o depredar. Todos los vertebrados, y en general todos los animales, ¿cierto?, tienen una parte de su cuerpo que se adapta a las distintas exigencias del ambiente en que les toca vivir. Particularmente en el caso de los peces óseos, el principal órgano de adaptación es la boca, que en realidad los especialistas llaman aparato, digamos, masticatorio, alimenticio y no sé qué más, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, y se me había olvidado mencionarles también, el cráneo de los peces óseos tiene mayor número de huesos que el cráneo de los peces cartilaginosos, ¿ya? En segundo lugar, la mayor parte de esos huesos están radicados, ¿cierto?, en la zona de la boca, donde los peces no solamente tienen maxila, mandíbula superior e inferior, sino que maxila superior e inferior, procesos maximilares, espinas maximilares, en fin, un sinnúmero de huesos, ¿cierto?, que normalmente remodelan y reconstruyen para adaptarse a los distintos tipos de alimentación que normalmente estos peces exhiben, ¿ya? Aquí tenemos entonces varios tipos de boca. Tenemos, ¿cierto?, esta boca un poco ventral que utiliza este pez para alimentarse, por ejemplo, del detritus en el fondo marino, ¿ya? Estos bocas, ¿cierto?, más puntiagudas, ¿cierto?, con
como una especie como de ventosa, que le sirve entonces a los peces de los arrecifes de coral alimentarse, ¿cierto?, del coral. Peces que pueden alimentarse de otros peces, como estos peces, digamos, que tienen acá en una boca más grande, con dientes, ¿cierto?, cerrados, igual que en el caso de la piraña. Algunos peces, ¿cierto?, tienen la mandíbula superior, ¿cierto?, más elongada, como los peces de espada, ¿ya? Que permiten entonces golpear, ¿cierto?, a su presa y capturarla. Los salmones son grandes depredadores. Su boca, ¿cierto?, está diseñada, ¿cierto?, para consumir otros peces, ¿ya? En lo mismo, ¿cierto?, que está, ¿cómo se llama esto? Bueno, ya me voy a acordar. Como una especie de morena, ¿cierto? Que también, ¿cierto?, es una depredadora. En general, la mayor parte de los peces o son piscívoros, o son herbívoros, o hay una mezcla así de distintos tipos de alimentación. Pero lo concreto es que los huesos, ¿cierto?, del sistema masticador alimentario de este animal se modifican grandemente para adaptarse a los distintos tipos de dietas que ellos consumen. Y aquí, ¿cierto?, tenemos una lamprea, que si bien es cierto no es un pez óseo, su mandíbula está formada, ¿cierto?, por una especie de ventosa, con una lengua, ¿cierto?, que penetra y perfora la piel, ¿cierto?, de otros peces y se alimenta, ¿cierto?, de los fluidos del cuerpo. Les comentaba entonces Profe, que... Sí, dime. el último que dijo, el número 15, ¿pertenece a la sanguijuela o la sanguijuela no se considera dentro de los peces? ¿Cuál? ¿Este? No, este no es una sanguijuela, es una lamprea. La sanguijuela es creo que es, no sé, un invertebrado, no sé cómo, de qué grupo, ya no me acuerdo de qué grupo es. Claro, sí, pues como que nada que ver. Sí, no, este es un pez annato. ¿Nunca han visto una lamprea? ¿Nunca han ido a Creo que pescar con no. crianza? ¿Ah? No me lo imagino cómo será el cuerpo de ese. Es igual que un pez, solamente que en vez de la boca, ¿cierto? Normalmente tiene un disco, y ese disco, ¿cierto?, tiene todos como dientecillos y una ventosa con que se pesca ahí, ¿ya? Son muy comunes en las playas o en las zonas de roca, y muy comunes en los ríos, porque son animales como medios parásitos. ¿Alguna otra consulta? No, Ustedes, profe. sí, dime. Dígame. Profesor, No hay duda. eso Sí. del equilibrio, el del equilibrio isosmótico de los Ujú. anteriores, de los cartilaginosos, ¿cómo lo hacen los peces óseos? Ya lo vamos a ver enseguida. Ah, ya. Depende del tipo de pez. Porque los peces óseos pueden ser de mar o de río, así que lo vamos a ver enseguida. Bueno, como les digo, ¿cierto?, en general la superficie o el tegumento de los peces, ¿cierto?, es más liso y normalmente, ¿cierto?, secretan muco, y por lo cual son muy resbalosos, ¿ya? Y generalmente los peces, ¿cierto?, tienen estos tres tipos de escamas: las escamas ganoideas, que son los peces no telósteos, o los peces, digamos, son peces más primitivos. Y generalmente son estos peces que viven en la zona del Amazonas, ¿ya? Yo no sé si ustedes han visto algunas veces estos como llaveros que hacen, digamos, de escamas de peces. Bueno, esos llaveros son construidos por la escala de estos peces. Pero normalmente los peces comunes y corrientes, ¿cierto?, los telestomos, ¿cierto?, tienen peces cicloides o estenoides. Las cicloides, ¿cierto?, son escamas más o menos circulares que tienen anillos concéntricos entre sí, ¿ya? Las escamas estenoides son semicirculares y tienen una especie eh, de dientes con los cuales, ¿cierto?, se inserta en el tegumento de los peces. Tanto las escamas cicloides como estenoides, ¿cierto?, tienen una serie de círculos, ¿cierto?, que se conocen como círculos de crecimiento. A través del conteo, ¿cierto?, de estos círculos y la distancia que hay, ¿cierto?, con su eje principal, usted puede determinar más o menos, ¿cierto?, la edad de los peces, ¿ya? Aquí tenemos entonces la estructura interna de un pez óseo. Ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto?, de que, bueno, tiene cierta gran cantidad de elementos, ¿cierto?, en la caja craneana, en la cabeza.
¿ya? El sistema muscular de los peces, ¿cierto? Es el que tiene la mayor proporción entre músculo y tamaño corporal, ¿ya? Particularmente en el caso de los machos, ¿ya? Donde el sistema, digamos, de las vísceras y las gónadas prácticamente ocupa una parte muy pequeña, digamos, del cuerpo del animal, ¿ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, la segmentación del sistema muscular, donde tenemos los músculos epiaxiales y hipoaxiales, ¿cierto?, que corresponden a la musculatura dorsal y ventral particularmente. Y acá está el típico filete, ¿cierto?, o trozos, digamos, de la musculatura del pez, ¿cierto?, que es donde uno puede observarlo, ¿cierto?, en el atún que compra en forma enlatada. El corazón de este pez sigue siendo, ¿cierto?, un corazón de 3 cámaras, ¿ya? Normalmente ahora está en posición ventral. La circulación, ¿cierto?, venosa y arterial, se produce, ¿cierto?, la oxigenación a nivel de las branquias. Cuando pasa, ¿cierto?, por las branquias, por simple difusión, ¿cierto?, se produce el intercambio de gases respiratorios, entra oxígeno y sale CO2, y se devuelve, ¿cierto?, por la circulación arterial hacia el resto del cuerpo y hacia los tejidos y órganos y hacia la parte, ¿cierto?, inferior y anterior del pez, y se devuelve por el sistema venoso ventral hacia el corazón, que el corazón, ¿cierto?, principal, el ventricular, ¿cierto?, expulsa nuevamente la sangre hacia las branquias para su oxigenación. Son animales, como les digo, ectotermos, ¿ya? Y por esa razón, entonces, a pesar de que hay mezcla de sangre arterial y venosa, el nivel de concentración de oxígeno en los tejidos es el adecuado para llevar el metabolismo del animal. Otros peces, ¿cierto?, como los atunes y otros grandes peces, ¿cierto?, pueden tener una homeoterma parcial, es decir, que por la actividad del cuerpo, la actividad muscular del cuerpo, ellos pueden generar calor, ¿ya?, y ser independientes, ¿cierto?, de la temperatura ambiental en ciertos momentos de su actividad diaria o de su ciclo de vida. Por esa razón, además, son peces, digamos, muy veloces. Lo mismo que en el caso de los salmones, ¿ya? Los salmones son muy, ¿cómo podríamos llamarle? Fortachos, ¿cierto? Porque tienen que remontar río arriba, ¿cierto? Incluso nadando contra la corriente y dan de grandes saltos, ¿cierto?, hasta llegar a sus lugares, digamos, de nacimiento, donde se reproducen. Acá tenemos, ¿cierto?, el sistema respiratorio de los peces. Está formado, ¿cierto?, por las branquias. Cada una de las branquias, ¿cierto?, tiene un arco branquial, que es de un tejido cartilaginoso semi-osificado, ¿ya?, que se disgrega en una serie de articulaciones que se denominan láminas branquiales. Dentro de estas láminas branquiales, ¿cierto?, existe un filamento branquial, ¿ya?, donde a nivel, ¿cierto?, del interior de ese filamento está vascularizado, ¿cierto?, por un sistema arterial y por un sistema venoso, ¿ya? En la lámina branquial, entonces, pasa el agua a través de ella, ¿cierto?, y de estos capilares, ¿cierto?, que se abren y se bifurcan, ¿cierto?, a nivel de las láminas, a nivel superficial, ¿cierto?, se produce el intercambio respiratorio, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Que el movimiento de agua, ¿cierto?, viene con oxígeno, ¿cierto?, hacia la sangre del cuerpo, ¿cierto?, y la sangre desoxigenada sale cuando a nivel de la branquia, ¿cierto?, se difunde al agua, ¿cierto?, que está pasando por allí y posteriormente sale fuera del cuerpo del animal. Obviamente que el agua, ¿cierto?, trae gran cantidad de oxígeno disuelto allí, ¿ya?, bajo ciertas condiciones de temperatura también. Y por lo tanto, cuando pasa por la lámina, por simple difusión, entonces va extrayendo, ¿cierto?, el oxígeno hacia el sistema arterial del filamento branquial. Ahí esto se llena entonces de oxígeno, ¿cierto?, que va hacia el resto del cuerpo. Que es básicamente el mismo principio con que está construido un pulmón terrestre. Un pulmón terrestre, ¿cierto?, en vez de tener filamento branquial, tiene, ¿cierto?, un alvéolo pulmonar
el alvéolo pulmonar también tienen una arteriola y una vélula que se irrigan al interior, ¿cierto?, de una superficie de absorción, y por simple difusión pasa también el sistema, digamos, de los gases respiratorios al interior del pulmón. Profe, Dígame. ¿las escamas tienen una función en los peces? Protección del cuerpo, ¿ya? Y obviamente también en el caso de los peces óseos, identidad sexual, hay dimorfismo en machos y hembras normalmente, y que está dado por la coloración, y también, digamos, posición específica respecto digamos, de la especie, ¿ya? ¿Qué estaba entrando acá? Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Los peces tienen los mismos sistemas que un ser humano? Sistema circulatorio. O sea, todos los sistemas. Sí, tienen O- corazón, tienen sistema respiratorio, tienen sistema circulatorio, riñón, básicamente los mismos órganos. Se modifican obviamente, digamos, el riñón. El riñón pasa de un riñón epistonéfrico hasta llegar, ¿cierto?, a un riñón metanéfrico en el caso, ¿cierto?, de los mamíferos, ¿ya? El sistema circulatorio también va cambiando, pasa de un corazón de 3 cámaras a un corazón de 4 cámaras, ¿ya? Pero el resto de los elementos son similares. Y en el caso de los vertebrados terrestres, ya prácticamente es idéntico y están en prácticamente la misma posición al interior del cuerpo. Profesor, ¿cómo era eso del riñón? De que pasaba de ser uno epistonéfrico a ser uno como Metanéfrico. metanéfrico. Ujú. Eso. Lo vamos a ver más adelante, pero básicamente el riñón, ¿cierto?, es una especie de estructura lobulada, ¿ya?, en la cual se van diferenciando distintas partes del riñón, ¿ya? Y en los riñones epistonéfricos, ¿cierto?, en la parte distal del riñón en la que se diferencia, en los riñones metanéfricos en la parte media, y en los riñones metanéfricos en la parte, digamos, eh, mm, más proximal o terminal del riñón, ¿ya? Y eso origina distintos tipos de riñones con los consecuentes, digamos, rearreglos para homorregular. ¿Alguna Con otra respecto, consulta? ¿Mm? yo, con respecto a los ojos, ¿ellos tienen ojos compuestos o tienen otro tipo de ojos? No, tienen bueno, se puede considerar como un ojo, tienen digamos, un ojo que está, digamos, no es el ojo compuesto como de los insectos, básicamente, ¿cierto?, tiene un cristalino, tiene, ¿cierto?, un sistema globular, y tienen, digamos, una especie de retina con una fobia, digamos, que permite entonces determinar o tener la mayor agudeza visual, ¿ya? Ojos compuestos como los insectos no lo tienen. ¿Ya? Ese ojo es muy similar al ojo humano. ¿Alguna otra consulta? No, yo no. Ok. Bueno, la mayor parte, ¿cierto?, de los peces óseos se reproducen, digamos, por huevos, ponen los huevos, ¿cierto?, en el ambiente, es decir, son ovíparos. Unos pocos son ovovivíparos, es decir, eh, pueden, ¿cierto?, contener los huevos, ¿cierto?, ya sea en la cavidad bucal, algunos se los tragan y lo tienen, ¿cierto?, en la cavidad abdominal, y en la mayoría, ¿cierto?, los huevos son puestos en el ambiente, también en una especie como de cápsula o vaina, que flotan, ¿cierto?, junto con el zooplancton y fitoplancton de los mares, ¿ya? Ustedes ven aquí un pez, ¿cierto?, que está evacuando a los pececillos más pequeños, ¿ya? Eh, por lo tanto, entonces, estos peces tienen dimorfismo sexual, ¿ya? La fecundación es externa en todos ellos, y normalmente, ¿cierto?, se reúnen en un tiempo determinado, ¿cierto?, para poder llevar a cabo, ¿cierto?, la reproducción, ¿ya? Ejemplos más típicos de estos son los salmones, que salen, ¿cierto?, de los mares, remontan a los ríos
y llegan, ¿cierto?, a los lugares de nacimiento, que generalmente son esteros o lagos someros, donde las últimas fuerzas, ¿cierto?, se dedican a fecundar los huevos, ¿cierto?, que liberan la hembra en los ambientes y posteriormente mueren allí. ¿Mm? Profe, ¿y cómo lo hacen los caballitos de mar? ¿Les dice que los machos son los que llevan los bebés? Sí, es cierto, hay animales, hay caballitos de mar de las dos formas, digamos, ovíparos y ovovivíparos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la forma? ¿Se refiere a cómo se reproducen o cómo se realiza la fecundación? Sí, en realidad no sé cómo es eso de que al final el macho tiene, cómo llegan a Eh, ese punto. Lo que pasa es que para llevar a cabo, o sea, no es que a ver, en el caso de los peces, no es que se haya, digamos, un útero o algo así, simplemente el animal o se traga los huevos, ¿ya? Y eso puede ser un macho como una hembra, ¿ya? Los puede contener en la piel, lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de los anfibios, ¿ya? O sencillamente se los traga, ¿ya? Y eso puede hacerlo tanto el macho como la hembra. No es que la hembra solamente tenga esa capacidad de, digamos, de mantener ¿cómo podríamos llamarle? La actividad, digamos, de desarrollo después de la reproducción, ¿ya? Pero yo creo que normalmente podría ser la hembra, porque las hembras normalmente, digamos, tienen una cavidad al interior del cuerpo mayor que en el caso de los machos, ¿ya? Y porque además los machos normalmente tienen que em, llegar a la zona, digamos, de desove, competir con otros machos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto yo creo que al final terminan exactos y no están, digamos, en condiciones de estar cuidando, digamos, a las crías, ¿ya? Pero se puede dar, digamos, de todo tipo de estrategias de, ¿cómo se llama? De, de reproducción, ¿ya? Pero, como les digo, la mayor parte de los peces simplemente liberan los óvulos al ambiente. Y allí, ¿cierto? Las crías eh, tienen que sortear, ¿cierto? Todos los obstáculos, ¿cierto? Y el azar hasta llegar, ¿cierto? A convertirse en un pez adulto. Eso significa además de que obviamente la producción, ¿cierto? De óvulos y esperma, ¿cierto? Es gigantesca para asegurar y perpetuar la especie. Bien, ahora vamos a ver entonces la homorregulación en los peces óseos. Acá tenemos, ¿cierto? Un pez, esto es diferente, ¿cierto? En un pez de agua dulce y en un pez de agua salada. Para el caso, ¿cierto? De un pez óseo en agua dulce, el agua, ¿cierto? Que lo rodea es hiposmótica, es decir, contiene menos sales que al interior del cuerpo, ¿cierto? Del animal, ¿ya? La sangre, ¿cierto? Contiene mayor cantidad de sales y por lo tanto, ¿cierto? Es hiperosmótica en relación al medio, ¿ya? Y obviamente es cierto que este animal tiene que ingerir cierto alimento y obviamente en esa gestión, ¿cierto? Pasa el agua dulce, ¿ya? Y por lo tanto se produce una difusión de sales, ¿ya? Que el animal tiene que transportarla activamente, ¿cierto? Para retener sus líquidos corporales al interior del cuerpo. Por lo tanto, los riñones van a absorber sales que lo devuelven, ¿cierto? Al cuerpo. La difusión de sales, ¿cierto? Es reactivada a nivel de la branquia para un transporte activo, ¿ya? Y la orina, ¿cierto? Que se excreta a través de este riñón es hiposmótica, ¿cierto? Con grandes volúmenes, pero muy diluida, ¿ya? Ustedes pueden ver acá que ya existe un glomérulo mucho más eficiente para reabsorber las sales en el caso, ¿cierto? De un pez, ¿cierto? De agua dulce, ¿ya? Como si el pez no homorregulara, ¿cierto? Como hay más agua en el ambiente externo que en el ambiente interno, ¿ya? El agua, ¿cierto? Tendería a ingresar, obviamente, pasivamente por simple difusión hacia el interior del pez y lo inflaría como una especie de globo, ¿ya? Porque por más que el pez pueda, digamos,
remontar, ¿cierto?, la cantidad de agua que entra, no es lo suficiente entonces como para detener, digamos, si no tuviera este sistema de osmorregulatorio, detener en la entrada de agua y moriría, ¿cierto?, por un flujo de agua continuo hacia el interior. Se inflaría como un globo. En el caso de los peces de agua de mar, ocurre al revés. El agua de mar tiene mayor cantidad de sales, ¿ya? Por lo tanto, es hiperosmótico respecto de la sangre o de los líquidos tisulares del pez. La sangre es hipotónica, contiene menos sales que el ambiente. Entonces, el animal, cuando se alimenta o cuando respira, las sales, ¿cierto?, tienden a entrar pasivamente, ¿cierto?, hacia el interior del cuerpo. Entonces, el sistema digestivo, ¿cierto?, tiene que excretar, ¿cierto?, las sales, ¿ya?, junto con el riñón, donde excreta una orina concentrada, normalmente isosmótica con el agua de mar, con pequeños volúmenes de magnesio, azufre, calcio, fósforo, etc. Y, en este caso, entonces, la branquia tiende, ¿cierto?, a excretar activamente sodio y cloro, ¿cierto?, que son los iones más frecuentes en el agua de mar, ¿ya? Es decir, entonces, en el caso de agua de mar, el pez tiene que estar, digamos, activamente, ¿cierto?, excretando el exceso de sales hacia afuera del ambiente. Como no tiene que absorber sales, el riñón, ¿cierto?, es de tipo mucho más simple que en el caso de un pez de agua dulce. Y en el caso de un pez de estuario, ¿qué creen ustedes que ocurre? En un estuario, ¿cierto?, el agua es con salinidad creciente o decreciente, ¿ya? En algunas partes muy salada, en otras partes muy dulce, en otras partes intermedia, y así cualquier variación, ¿ya? En ese caso, entonces, los peces que son de agua de estuario son solamente algunas especies, ¿ya? Y tienen, ¿cierto?, un sistema de branquia donde hay mayores transportadores de iones, digamos, cloro y sodio y potasio y otras sales más, ¿ya? Ellos son los campeones de la homorregulación. Para el caso de los peces anádromos, que viven, por ejemplo, en agua dulce, se van a agua salada, crecen allí, se alimentan y después nuevamente vuelven a agua dulce, bueno, nuevamente la branquia es el que regula esos procesos, ¿ya? La branquia puede activar y desactivar las bombas de sodio y potasio y de excreción de sales de acuerdo al estado del ciclo de vida en esos peces, ¿ya? Y eso, digamos, ese pequeño truco biológico no se sabía, por ejemplo, cuando se desarrolló la industria salmonera. Los salmones, ¿cierto?, en la industria salmonera están en el agua dulce, en la primera parte, y allí crecen hasta una cierta etapa. Después tienen que llevarlos con camiones, ¿cierto?, hacia el agua de mar y liberarlos, ¿cierto?, en otras jaulas en la piscicultura de mar. Si usted lleva los peces antes que maduren las bombas sodio y potasio, los peces mueren en el agua de mar. Y si usted lo lleva más tardíamente, bueno, los peces no crecen mucho. Entonces tiene que llevarlo en un momento preciso en que la maduración de estas bombas de sodio y potasio les permita regular de un ambiente de agua dulce, como en un lago, a un ambiente de agua de mar, como en un estuario o en un fiordo, ¿ya? Antes no se sabía mucho sobre esto, pero después se hizo la investigación pertinente para apoyar esta actividad económica. Y una forma, ¿cierto?, de hacerlo es, bueno, se saca, digamos, un grupo de peces, ¿cierto?, y se evalúa la actividad de la bomba sodio y potasio en la branquia. Cuando alcanza un pic la bomba sodio y potasio, rápidamente en un par de días se tiene que trasladar todos los peces, ¿cierto?, de agua dulce a agua salada. ¿Consultas? ¿Preguntas? Ok, aquí tenemos entonces otros tipos, digamos, de sistema sensorial de los peces, aparte de que les mencionaba que tenían buen olfato y buena vista.
Los peces, ¿cierto?, tienen estas estructura que se conoce como línea lateral. Esa línea lateral, ¿cierto?, está formada por una serie de sensores que pueden percibir cambios de presión o cambios, ¿cierto?, de turbulencia del agua. También puede detectar algunos productos químicos que delatan, ¿cierto?, la presencia de un depredador o de la presa, ¿ya? Y normalmente, ¿cierto?, está configurado normalmente alrededor de la cabeza y en el costado del lateral del cuerpo del pez. Por eso se denomina línea lateral, ¿ya? Y está formado, ¿cierto?, por una serie de escamas que están perforadas, que se abren entonces al interior de un canal que se conoce como línea lateral, ¿ya? Y esa línea lateral, ¿cierto?, está abierta hacia afuera por el poro de la línea lateral y la escama. Y al interior, ¿cierto?, tienen esta especie de neuromasto, que es un órgano sensorial especializado en distintos tipos de estímulos ambientales y que se conecta entonces al sistema nervioso sensorial lateral. Un neuromasto, ¿cierto?, está formado entonces por células con pelos sensoriales. Esos pelos sensoriales, ¿cierto?, normalmente están hacia la zona, digamos, del canal de la línea lateral, o sea, la parte externa. Se conecta con las células soporte que envían la señal, ¿cierto?, al nervio sensorial. Por esa razón, entonces, es muy difícil atrapar un pez, digamos, porque está completamente adaptado, tiene buena vista, buen olfato, y encima esta línea lateral hace de que es posible, digamos, capturarlo. Sin embargo, ¿cierto?, obviamente que los animales que se alimentan de peces lo pueden hacer, y nosotros, ¿cierto?, con redes o trampas, lo podemos capturar. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la diversidad de peces óseos. Es mucho mayor que en el caso de los peces cartilaginosos. Aquí tenemos una especie de teleostomo que es parecido, este es el famoso esturión, ¿ya? Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que es parecido, digamos, a un tiburón. Tiene aleta heterocerca, como ustedes pueden ver acá. Tiene una boca, ¿cierto?, de tipo ventral y escamas similares, ¿cierto?, a las estenoideas, ¿ya? Pero tiene un esqueleto óseo. Por esa razón, entonces, pertenece, ¿cierto?, a los peces óseos. Acá tenemos, ¿cierto?, el pez escorpión, que es un pez de coral. Vean ustedes, ¿cierto?, la gran cantidad y exhibición de colores que tienen los peces, ¿ya? Y ya les dije, ¿cierto?, que pueden ver en CinemaScope a todo color, ¿ya? Acá tenemos un pez pulmonado, que puede sobrevivir, ¿cierto?, en un ambiente con poca cantidad de agua a través de su vejiga, que le permite entonces respirar el aire atmosférico. Estos peces normalmente se entierran en el lodo, ¿cierto?, hasta que lleguen las temporadas de lluvia o las crecidas de los ríos, ¿cierto?, donde nuevamente, ¿cierto?, salen y se reproducen. Los peces, ¿cierto?, pueden alcanzar un tamaño gigantesco, como el pez ballena o este celecanto, esta es la famosa latimeria, un pez abisal. Fíjense ustedes las aletas, ¿cierto?, que son de tipo carnosa. Al interior de esta aleta no solamente tienen estas espinas, sino que unos pequeños huesos que son parte, ¿cierto?, del esbozo de las extremidades que se van a desarrollar posteriormente en los vertebrados terrestres. O pueden ser muy pequeños, ¿cierto?, como estos peces, digamos, payasos, que viven al interior de los corales. ¿Mm? Por lo tanto, entonces, la diversidad y formas de vida de estos peces, ¿cierto?, es bastante grande. ¿Cuál es la importancia de los peces? Bueno, desde tiempos, ¿cierto?, de nuestras primeras orígenes como especie humana, nosotros nos hemos alimentado de los peces. Las grandes civilizaciones nacieron al interior de ríos o cerca del mar. Es más, la mayor parte actual de la población se encuentra, ¿cierto?, en las zonas costeras. Y obviamente, ¿cierto?, un servicio ecosistémico importante de los peces, ¿cierto?, es su contribución a la alimentación humana. Esa contribución a la alimentación humana, ¿cierto?, puede ser a una escala, valga la redundancia, humana, es decir, a nivel artesanal, donde se captura un número razonable de peces, ¿cierto?, para venderse, transarse y alimentar a la población local, a un tipo de industria extractiva masiva
que utiliza todo tipo de medios, ¿cierto? Para capturar grandes cantidades de biomasa de peces y que es obviamente, ¿cierto?, uno de los problemas para la conservación de los peces actualmente. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, que la producción de pescado en aguas marinas y continentales, ¿cierto?, está puesto acá. Estos más o menos son datos del 2012, ¿ya? La pesca de agua marina, ¿cierto?, es la mayor parte, ¿cierto?, de la pesca a nivel mundial, donde China, Estados Unidos, Perú, también Chile, aquí no está, son los principales productores, ¿cierto?, de peces, digamos, a capturarlos en sus aguas territoriales. Particularmente China no solamente pesca en aguas territoriales, sino que también en aguas internacionales. Y bueno, las regulaciones aquí siempre están con problemas. Sin embargo, ¿cierto?, a medida de que ha ido disminuyendo la pesca extractiva a nivel de aguas marinas, ha aumentado, ¿cierto?, la acuicultura o la actividad acuícola en partes, digamos, terrestres. Y China, nuevamente, ¿cierto?, es el principal productor de peces por la industria de acuicultura, ¿ya?, con un 67% de la pesca global, ¿ya? Le sigue Indonesia, Estados Unidos y otros países. Fíjense ustedes acá que, bueno, los peces tienen una serie de problemas a raíz, ¿cierto?, de esta industria extractiva a gran escala, y donde los peces, ¿cierto?, sobreexplotados, moderadamente explotados y fuertemente explotados, corresponden más del 50%, ¿cierto?, de la biomasa total, ¿ya? Y algunos, ¿cierto?, están ya prácticamente agotados. De hecho, hay un trabajo reciente que señala para el año 2050, que no queda mucho, casi todos los peces, digamos, de importancia comercial se van a ¿cómo se llama?, acabar, ¿ya? Un momentito, tengo que contestar algo. ¿Aló? ¿Qué dijo, profe? ¿Sí? Va a contestar Va una a llamada. contestar algo. Ok. Es que estoy en clase, me espero unos minutos y voy. No se muteó. Unos 5 minutos y bajo enseguida. Bajo enseguida entonces, esperen un momento. Jóvenes, ¿me pueden esperar un momento que me llegó una encomienda? Vaya nomás, profe. Y vaya. Vaya, profe. Algunos peces de acuario, como este, Cracer auratus, son muy invasores y realmente se comen todo, ¿ya? Es nativo del este de Asia, son un pez muy bonito de colores, que tiene valor ornamental, pero cuando la persona se cabrea de estar limpiando, ¿cierto?, el acuario, qué sé yo, no sé, pues lo tira al drenaje o lo va a botar a un arroyo y esto se transforma posteriormente, ¿cierto?, en un pez invasor, ¿ya? Las gambusias, fíjense ustedes, se introdujeron en 67 países, son nativos del oeste, ¿cierto?, de Norteamérica. Se introdujeron, ¿cierto?, para el control de mosquitos, porque antes, ¿cierto?, existía la malaria, y en los cursos de agua dulce, ¿cierto?, esto era un problema de sanidad, y por lo tanto, entonces, estos peces fueron una de las soluciones que se esbozaron en aquel tiempo. Y así, una serie de otros peces, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Aquí tenemos, ¿cierto?, una especie introducida en la región, en nuestra región, que es el Australoceros facetus, el pez chanchito, que es un pez también de acuario, ¿ya? El primer registro que se tiene es en 1940 en la laguna Peñuelas en Valparaíso, pero también se traen unos trabajos que lo describen en Coquimbo, y nosotros también lo hemos detectado en varios humedales costeros de Coquimbo. Es una especie naturalizada que ha producido descendencia en áreas diferentes al sitio de introducción original. Tiene gran capacidad de colonización y dispersión. Y lo más importante es que este animal come de todo. Plantas y otros animales, anélidos, moluscos, otros artrópodos y cordados. Come todo otro tipo de peces, incluyendo los nativos y los introducidos. Y además, fíjense, dentro del artrópodo se alimenta, ¿cierto?, de esta especie,
Opus caimentario, ¿cierto? Que es el famoso camarón del norte que tiene problemas de conservación. Y un gran porcentaje, ¿cierto? De la dieta de este animal lo corresponde a este camarón. Por lo tanto, entonces es un problema porque obviamente las especies nativas no están acostumbradas, ¿cierto?, a este depredador y son fácilmente, digamos, depredados por este famoso pez. Los peces además, ¿cierto?, tienen otros problemas, digamos, que son efectos que normalmente, ¿cierto?, modifican las tramas tróficas de los cursos de agua, produce entonces la eliminación de otros depredadores intermedios y normalmente simplifica las cadenas tróficas. Por ejemplo, este pez fue introducido en los lagos de África para alimentación de la población. Es un pez de gran tamaño, como ustedes pueden ver allí, y si un pescador lo logra, ¿cierto?, obtener, va a, digamos, obtener varios, digamos, recursos monetarios por él, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? Que al cabo, ¿cierto?, de algunos años, este pez se volvió, obviamente, un superdepredador que depredaba, ¿cierto?, sobre todo los otros restos de peces, y simplificó las cadenas tróficas hasta eliminar prácticamente todos los peces que, digamos, que se pudiera comer. Y en la actualidad no solamente acabó con todos los peces del lago, sino que este mismo depredador, al no tener, digamos, qué presas alimentarse, está disminuyendo su población porque se muere de hambre, ¿ya? Entonces, en los lagos de África tenían una gran diversidad de peces, ¿ya?, antes de la introducción de ese animal, y si bien es cierto, no podía capturar un pez tan grande como ellos, ¿cierto?, los recursos del lago eran suficientes, ¿cierto?, para sostener una gran diversidad y biomasa de peces, hasta que se le ocurrió a alguien, ¿cierto?, introducir ese pez y quedó la escoba ecológica, ¿cierto?, un desastre ecológico en los lagos de África. En muchos países del mundo, ¿cierto?, incluido Chile, se están implementando ahora los parques marinos. Los parques marinos, ¿cierto?, son áreas, digamos, de exclusión de la pesca. Se supone que allí, ¿cierto?, todos los peces viven felices y contentos junto al mar o bajo el mar, como dice la película, ¿ya? Y se pueden reproducir tranquilamente. Lo importante, o el principio, digamos, de esto es que en esas zonas de reserva marina los peces se reproducen, pueden exportar sus alevines, las larvas, ¿cierto?, que se dispersan a través de las corrientes marinas y pueden contribuir entonces a restablecer, ¿cierto?, los stocks de la pesca comercial en las áreas de pesca fuera de las áreas marinas, ¿ya? Un programa similar se ha desarrollado en Chile con las áreas marinas, digamos, áreas económicas marinas de explotación exclusiva, ¿ya?, que le dan, ¿cierto?, la concesión de ciertas zonas, digamos, de mar a los pescadores artesanales, ¿ya? Siempre que esta cosa se mantenga, en teoría debería funcionar, pero bueno, hay problemas que lo vamos a discutir posteriormente cuando veamos los problemas de conservación de los animales acuáticos, ¿ya? Uno de los principales problemas es que, bueno, hay robos de material genético, de biomasa, hay mafias, digamos, que no respetan estas condiciones y sacan los peces igual. En cierto momento del año no se puede, digamos, sacar pez de las zonas de área marina económica exclusiva, por lo tanto la gente no tiene con qué, digamos, vivir en esos periodos, etc. Entonces, es complicado. Los parques marinos en Chile, ¿cierto?, han ido aumentando progresivamente. Aquí en la región, ¿cierto?, tenemos la fauna, ¿cierto?, de la isla Choronidama, ¿cierto?, que corresponde a un parque nacional, donde es una reserva marina también, ¿ya? Y allí, ¿cierto?, se protegen, entre otras cosas, el pingüino de Humboldt, delfines y especies, ¿cierto?, bentónicas de importancia, como el lopo, el erizo, ¿cierto?, aparte de los peces de importancia comercial. De esa manera, entonces, es posible, digamos, llegar a una especie de consenso, ¿cierto? Pero básicamente lo que se tiene que regular acá es la pesca extractiva. Me parece que el profesor Pizarro le mencionó que
que había un documental al respecto de eso. ¿Ya? Sí, No sé lo si vimos. Sí, lo vimos. quieren ver, ¿ve? Y obviamente es horrible. ¿Ya? Consultas, preguntas, dudas, Profe, yo dígame. tengo una consulta. Ujú. ¿Se ha visto que surgen animales híbridos como la mula entre Ujú. diferentes especies? ¿Es posible que eso pueda ocurrir con los peces? Mm, yo creo que sí, pero no, no he leído generalmente trabajos sobre ello. Siempre, ¿cómo se llama? Lo he visto un poco más estudiado en la parte terrestre. Bueno, yo en general trabajo con animales terrestres, no trabajo con animales marinos. Puede que sea también un desconocimiento de parte mía. Pero, pero al igual que en el caso de los animales terrestres, yo creo que los, em, digamos, los peces también tienen los mismos límites, digamos, a la habilización, si no habría muchos tipos de peces. De hecho, la mayor parte, digamos, de los mecanismos de aislamiento reproductivo, ahora que me acuerdo, se han identificado en el caso, digamos, de los peces, ¿ya? Porque los peces vierten los gametos, ¿cierto?, al ambiente y tienen mecanismos de reconocimiento específicos para cada especie. Si no, imagínense, se cruzaría un tiburón con una ballena, con, qué sé yo, con un atún y cosas así, tendríamos una mezcolanza de especies. Y eso no ocurre. ¿Alguna otra consulta? Yo no. Bien, jóvenes. Durante el fin de semana les subo el resto del material para su prueba. Recuerden que vamos a estar desconectados una semana. Descansen y yo seguiré preparando material para ustedes. Profesor, ¿y en la Ujú. prueba entran hasta los peces? ¿O Hasta los hasta lo peces que solamente. No, hasta los solamente los peces? peces. Sí, porque ya en esa semana vamos a ver anfibio y tenemos la prueba el jueves. Así que no, anfibio no entra. Ya. ¿Alguna Vale, otra profe, muchas consulta? gracias. Ya, nos vemos. Que estén bien.